conducía por una larga y solitaria carretera en medio de la noche. La luna apenas asomaba entre las nubes negras y amenazantes. Mi camión, mi fiel compañero de tantas rutas, comenzó a dar señales de problemas. El motor emitía un extraño zumbido y las luces del tablero parpadearon antes de que el motor tosiera y se apagara por completo. Me encontré en medio de la nada, rodeado por kilómetros de asfalto desierto y oscuridad. «Perfecto», murmuré, golpeando el volante con frustración. Revisé mi teléfono y, por suerte, aún tenía señal. Después de varios intentos fallidos, logré contactar a mi empresa. El operador me informó que la pieza necesaria para reparar el camión ya estaba en camino, pero tardaría al menos un día en llegar. Sin muchas opciones, decidí buscar el pueblo más cercano que había visto en el mapa. Si tenía suerte, encontraría un lugar donde pasar la noche y esperar. Conduje el camión a paso lento, cuidando de no forzar el motor más de lo necesario. Después de un par de horas, llegué a un pequeño pueblo que parecía salido de otra época. Las casas eran antiguas y muchas de ellas estaban deterioradas, con fachadas agrietadas y pintura descascarada. Sin embargo, había un lugar que aún parecía en funcionamiento, un viejo hotel en el centro del pueblo. Un letrero oxidado colgaba sobre la entrada, apenas legible en la penumbra. Estacioné el camión frente al hotel y me dirigí a la recepción. Un hombre extraño, de aspecto desaliñado y una sonrisa inquietante, me recibió detrás del mostrador. Sus ojos, oscuros y penetrantes, me observaron con una curiosidad casi depredadora. «Buenas noches», dije, tratando de mantener la calma. «Mi camión se averió y necesito un lugar donde quedarme hasta que llegue una pieza de repuesto». El hombre asintió lentamente sin dejar de mirarme. Sus manos huesudas sacaron una llave de debajo del mostrador y me la entregaron. «Habitación 7», dijo con voz rasposa. «Bienvenido a nuestro humilde hotel. Espero que disfrute su estancia». Algo en su tono me hizo estremecer. Tomé la llave y me dirigí al ascensor, que crujió y chirrió mientras subía al segundo piso. El pasillo estaba apenas iluminado, con luces parpadeantes que proyectaban sombras inquietantes en las paredes. Al llegar a la habitación 7, abrí la puerta y me encontré con un cuarto pequeño y austero, pero limpio. Dejé mis cosas y me dejé caer en la cama, agotado. Esa noche, el sueño me eludió. Extraños ruidos provenían del pasillo, como pasos suaves y susurros apagados. Cada vez que intentaba conciliar el sueño, un nuevo sonido me despertaba. La sensación de ser observado se hizo cada vez más intensa, hasta que me levanté y revisé la cerradura de la puerta por tercera vez. «Tranquilo», me dije a mí mismo en voz baja. «Solo es tu imaginación». A la mañana siguiente, con los ojos rojos y una sensación de pesadez en el cuerpo, decidí explorar el pueblo. Salí del hotel y caminé por las calles desiertas. Los pocos habitantes que encontré evitaban mi mirada y susurraban entre ellos. Sus gestos y miradas furtivas me hicieron sentir como un intruso en territorio prohibido. Entré en una pequeña tienda de comestibles para comprar algo de comer. El anciano que atendía la tienda me miró con preocupación y se inclinó hacia mí, hablando en voz baja. «Forastero, tenga cuidado», me advirtió. «No todos aquí son lo que parecen. No confíe en nadie». Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, otro cliente entró en la tienda y el anciano se alejó rápidamente, fingiendo estar ocupado. Salí de la tienda con una sensación de inquietud creciente. Decidí regresar al hotel y pasar el día allí, tratando de mantenerme fuera de problemas. El ambiente en el hotel se sentía cada vez más opresivo. Los ruidos nocturnos continuaron y la sensación de ser observado nunca desapareció. Mientras me preparaba para otra noche de insomnio, no podía evitar preguntarme qué secretos ocultaba ese extraño pueblo y por qué sus habitantes me miraban con tanto recelo. El sol apenas se asomaba sobre el horizonte cuando desperté de un sueño inquieto. Las pocas horas de descanso no habían sido suficientes para calmar mi mente. Los extraños
ruidos y la sensación de ser observado la noche anterior seguían atormentándome. Me vestí rápidamente y bajé al vestíbulo del hotel. El recepcionista de la noche anterior no estaba, y en su lugar había una mujer mayor con una expresión severa y poco acogedora. «Buenos días», dije, tratando de sonar casual. «¿Hay algún lugar donde pueda desayunar?». La mujer me señaló un pequeño comedor al final del pasillo sin decir una palabra. Agradecí con un gesto y me dirigí hacia allí. El comedor estaba vacío, excepto por una joven que limpiaba las mesas. Me sirvió una taza de café y un plato de tostadas, sin hacer contacto visual. La atmósfera era tan fría como la noche anterior, y me sentí cada vez más incómodo. Decidí que lo mejor sería explorar el pueblo durante el día y regresar al hotel solo para dormir. Quizás encontraría alguna pista sobre el extraño comportamiento de los habitantes. Caminé por las calles desiertas, observando las casas deterioradas y los jardines descuidados. Cada vez que cruzaba la mirada con alguien, ellos desviaban la vista rápidamente o se alejaban apresuradamente. Un anciano sentado en un banco fuera de una tienda llamó mi atención. Parecía ser el mismo hombre que me había advertido el día anterior en la tienda de comestibles. Me acerqué a él con cautela. «Buenos días», saludé. «Soy el camionero que tuvo que quedarse en el pueblo. Agradezco su advertencia de ayer. ¿Podría decirme más sobre lo que está pasando aquí?». El anciano miró a su alrededor con nerviosismo antes de hablar en un susurro. «Este pueblo no es lo que parece. Hay secretos oscuros que los forasteros no deben descubrir. Manténgase alejado de la iglesia y de la plaza central, especialmente después del anochecer. Y no confíe en nadie, ni siquiera en aquellos que parecen amigables». Antes de que pudiera hacer más preguntas, el anciano se levantó rápidamente y se alejó, perdiéndose entre las sombras de los edificios. Su advertencia me dejó más inquieto que nunca, pero también más decidido a descubrir qué estaba ocurriendo en este lugar. Continué mi exploración, siguiendo las calles estrechas y mal iluminadas. Cada esquina parecía esconder un misterio, y la sensación de ser observado no me abandonaba. Llegué a la iglesia del pueblo, un edificio antiguo con vitrales oscurecidos por el polvo. La puerta estaba entreabierta, y una curiosidad irresistible me impulsó a entrar. El interior de la iglesia estaba en penumbras, con bancos de madera desgastados y velas derretidas. En el altar, una figura de un santo parecía observarme con ojos vacíos. Caminé por el pasillo central, sintiendo el crujir de la madera bajo mis pies. En ese momento, una mano se posó en mi hombro y me giré bruscamente, encontrándome cara a cara con el párroco. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó con voz suave, pero sus ojos reflejaban una frialdad inquietante. «Solo estaba explorando», respondí, tratando de mantener la calma. «Soy el camionero que tuvo que quedarse en el pueblo por un problema mecánico. Me preguntaba si podía contarme más sobre este lugar». El párroco me miró fijamente durante unos segundos antes de esbozar una sonrisa forzada. «Este es un pueblo tranquilo y devoto», dijo. «Todos aquí nos conocemos y cuidamos unos de otros. Si necesita algo, no dude en preguntar». La conversación no me tranquilizó, pero decidí no presionar más. Agradecí y me retiré, sintiendo su mirada en mi espalda hasta que salí de la iglesia. El resto del día lo pasé caminando sin rumbo, tratando de obtener más información. Pero los habitantes del pueblo se mostraban cada vez más evasivos. Regresé al hotel al caer la tarde, sintiendo una mezcla de frustración y temor. Cuando la noche cayó, los extraños ruidos en el hotel comenzaron de nuevo, pero esta vez parecían más cercanos y persistentes. A medianoche, algo dentro de mí me dijo que algo terrible estaba por suceder. Decidí atrancar la puerta con una silla y quedarme despierto, observando y esperando. Los susurros y pasos en el pasillo se intensificaron y pude escuchar el eco de voces apagadas discutiendo.
Me senté en la cama, con el corazón latiendo con fuerza, esperando el amanecer y temiendo lo que pudiera ocurrir antes de que llegara. La noche era densa y pesada, y cada ruido se amplificaba en el silencio de mi habitación. El reloj marcaba la medianoche cuando los susurros en el pasillo se volvieron más insistentes. El aire estaba cargado de tensión y cada fibra de mi ser me decía que algo terrible estaba por suceder. De repente, la puerta de mi habitación fue forzada con un estruendo que me hizo saltar de la cama. Antes de que pudiera reaccionar, varios hombres irrumpieron en la habitación. Eran 4, tal vez 5, con rostros cubiertos por máscaras rústicas y ojos brillando de determinación. Uno de ellos, el más alto, me lanzó una mirada helada antes de abalanzarse sobre mí. Intenté luchar, pero eran demasiados y demasiado fuertes. Me inmovilizaron rápidamente, atándome las manos con fuerza, mientras otro me cubría la cabeza con una capucha oscura. Sentí la presión de una cuerda apretarse alrededor de mis muñecas y el tirón brusco que me levantó del suelo. «Déjeme ir», grité, pero mis palabras fueron absorbidas por la tela de la capucha y el silencio implacable del hotel. Me llevaron a rastras fuera de la habitación y pude escuchar el eco de mis pasos y el crujido de la madera bajo nuestros pies. Bajamos por las escaleras y salimos al exterior. El aire nocturno era frío y húmedo, y podía oír el susurro del viento entre los árboles. Me llevaron por lo que parecía ser un camino de grava, el sonido de nuestras pisadas resonando en la oscuridad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos a un lugar desconocido. Me empujaron hacia adelante y caí al suelo de piedra. La capucha fue arrancada de mi cabeza y parpadeé contra la luz tenue de unas velas que iluminaban un sótano húmedo y sombrío. Las paredes estaban cubiertas de musgo y el aire era denso con el olor a humedad y algo más, algo que no podía identificar pero que me revolvía el estómago. En el centro de la habitación había una mesa de madera tosca y alrededor de ella un grupo de personas vestidas con túnicas oscuras. Sus rostros estaban ocultos por capuchas y solo sus ojos brillaban en la penumbra. Uno de ellos, una figura alta y delgada, se adelantó y comenzó a hablar en voz baja, casi un murmullo, en un idioma que no pude entender. La figura me observó con una intensidad que me hizo estremecer. Con un movimiento de su mano, 2 de los hombres que me habían capturado me levantaron y me ataron a una silla. Sentí la madera fría y dura contra mi espalda y las cuerdas que mordían mis muñecas y tobillos. La figura alta se acercó más y pude ver un destello de metal en su mano, un cuchillo largo y afilado. Mi corazón latía desbocado mientras trataba de soltarme, pero las cuerdas estaban bien atadas. La figura alzó el cuchillo y justo cuando pensé que todo estaba perdido, uno de los hombres que me sujetaba cometió un error fatal. Dejó una de las cuerdas ligeramente suelta. Aprovechando la oportunidad, reuní todas mis fuerzas y logré liberarme de la atadura floja. Golpeé al hombre que estaba más cerca de mí, derribándolo, y en el caos que siguió, me abalancé sobre la figura alta, empujándola contra la mesa. El cuchillo cayó al suelo con un estruendo metálico. Corrí hacia la salida, mi visión nublada por el miedo y la adrenalina. Sentí manos tratando de atraparme, pero logré esquivarlas y salir del sótano. La noche exterior me envolvió de nuevo y corrí sin mirar atrás, adentrándome en el bosque que rodeaba el pueblo. Las ramas me arañaban la piel y mis pulmones ardían por el esfuerzo, pero no me detuve. El sonido de mis perseguidores se desvanecía lentamente y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a la carretera. Mi camión estaba allí, esperándome como un faro de esperanza en la oscuridad. Subí al camión y con manos temblorosas logré arrancarlo. El motor rugió con vida y me alejé rápidamente de ese pueblo maldito. Conduje durante horas, sin detenerme hasta que estuve seguro de que estaba a salvo. Esa noche, mientras descansaba en un área de servicio, comprendí que nunca podría olvidar el horror que había vivido. Juré que nunca más dejaría mi camión
sin importar las circunstancias. La carretera, por más solitaria y peligrosa que fuera, era un lugar seguro comparado con los secretos oscuros que acechaban en las sombras de ese pueblo olvidado. El amanecer se filtraba a través de las ventanas de mi camión cuando finalmente me detuve en una estación de servicio en las afueras de un pequeño pueblo. Mis manos aún temblaban y mi mente era un torbellino de imágenes de la noche anterior. Cada sombra me hacía estremecer y cada ruido parecía el presagio de un nuevo peligro. Decidí no quedarme mucho tiempo. Necesitaba alejarme lo más posible de ese pueblo maldito. Después de llenar el tanque y asegurarme de que mi camión estaba en condiciones de seguir, me dirigí hacia la carretera principal. El sonido constante del motor era el único consuelo que tenía en ese momento. A medida que avanzaba, el recuerdo de la noche anterior seguía persiguiéndome. Los ojos de aquellos hombres, el cuchillo brillante, el frío de las cuerdas en mis muñecas, todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Sin embargo, sabía que no podía permitirme el lujo de detenerme. La carretera era mi refugio ahora. Pasaron varios días antes de que me sintiera lo suficientemente seguro como para detenerme por más de unas pocas horas. Cada vez que lo hacía, me aseguraba de estar en áreas bien iluminadas y con otros camioneros alrededor. La comunidad de camioneros era un círculo estrecho, y pronto comencé a compartir mi historia con algunos de ellos. Sus rostros mostraban incredulidad y horror a medida que relataba mi experiencia, pero también sentí una red de apoyo formarse a mi alrededor. Una noche, mientras descansaba en un área de servicio bien vigilada, un camionero veterano se acercó a mí, se presentó como Jack y me ofreció un cigarrillo. Aunque no fumaba, acepté por cortesía y comenzamos a hablar. He escuchado historias de pueblos como ese, dijo Jack después de que le contara mi experiencia. Lugares que parecen atrapados en el tiempo, con secretos oscuros que nunca deberían salir a la luz. Lo que viviste no es algo que puedas olvidar fácilmente, pero recuerda esto: la carretera puede ser peligrosa, pero también es un lugar donde siempre encontrarás a alguien dispuesto a ayudar. Sus palabras me dieron un poco de consuelo. Aunque el miedo seguía presente, comencé a sentir que podía superar lo sucedido. Cada día que pasaba en la carretera era un día más lejos de ese lugar de pesadilla. Unas semanas después, mi camión empezó a mostrar signos de problemas nuevamente. El motor hacía un ruido extraño y sabía que necesitaba una reparación. Esta vez, sin embargo, mi decisión fue firme. No iba a buscar refugio en ningún pueblo. Encontré un área de descanso segura a un lado de la carretera y decidí esperar allí. La incomodidad de dormir en el camión era un pequeño precio a pagar por la seguridad. Encendí la radio para tener algo de compañía y me aseguré de tener suficiente comida y agua para los días que podría pasar allí. A medida que las horas pasaban, otros camioneros se detenían y al ver mi situación, algunos se ofrecieron a ayudar. Fue en uno de esos días, mientras esperaba que llegara la pieza de repuesto, que conocí a Tom, un mecánico ambulante que había oído hablar de mi historia a través de otros camioneros. Tom revisó mi camión y confirmó que necesitaba una reparación, pero me aseguró que podía arreglarlo allí mismo. Mientras trabajaba, hablamos sobre nuestras vidas en la carretera y las experiencias que habíamos tenido. Le conté más detalles sobre el pueblo y la secta, y Tom me escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. Lo que viviste es algo que nadie debería enfrentar, dijo finalmente. Pero tomaste la decisión correcta. A veces, la incomodidad es un pequeño precio a pagar por la seguridad. Esa noche, por primera vez desde mi huida, dormí profundamente en mi camión, sintiéndome un poco más en paz. A la mañana siguiente, Tom había terminado las reparaciones y me aseguró que el camión estaba en perfectas condiciones para continuar mi viaje. Agradecido, volví a la carretera con una nueva determinación. Sabía que siempre habría riesgos y peligros, pero también sabía que no estaba solo. La comunidad de camioneros era fuerte y solidaria,
y siempre habría alguien dispuesto a echar una mano. A partir de ese día, cada vez que mi camión mostraba signos de problemas, recordaba la lección aprendida. Me quedaba en el camión, sin importar lo incómodo que fuera, y esperaba la ayuda que siempre llegaba de una forma u otra. El horror que viví en ese pueblo maldito se convirtió en un recordatorio constante de la importancia de la prudencia y la solidaridad en la carretera. Y así, continué mi vida de camionero, siempre en movimiento, siempre alerta, pero con la tranquilidad de saber que, aunque la carretera podía ser solitaria, nunca estaba realmente solo. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder El trailero y la casa al lado de la carretera. Historias de pueblos. Una terrorífica historia de nuestro canal.